Muchas gracias al doctor Heriberto Medina por su participación. Y ahora toca el turno al doctor Omar Vergara Fernández. Omar es médico cirujano por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Hizo la especialidad en cirugía colorectal y por el curso, es actualmente el profesor titular del curso de coloproctología por la UNAM, y él es jefe de cirugía de colon y recto allí en el Instituto Nacional de Nutrición, y él nos va a hablar acerca del cáncer del colon y recto. Adelante, Omar. Buenos días, soy el doctor Omar Vergara Fernández, soy el jefe del servicio de colon y recto del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muchas gracias a la asociación por permitirme dar esta presentación. Voy a hacer una plática acerca de cáncer colorectal. Realicé una revisión de 412 trabajos relacionados con cáncer colorectal que se presentaron en la Digestive Disease Week en mayo de este año, y lo que hice fue una recopilación de los 8 trabajos más importantes a mi juicio acerca de la epidemiología, del tamizaje, del estudio histopatológico, de la presentación clínica y del tratamiento del cáncer colorectal. En el primer estudio es acerca de los cambios de la epidemiología de las admisiones relacionadas al cáncer colorectal en los Estados Unidos, y es un estudio que utilizó la base de datos nacional de pacientes hospitalizados por cáncer colorectal con más de 810,000 egresos, y se observó que aunque el número de pacientes hospitalizados disminuyó del 2008 al 2014, la proporción de egresos de pacientes jóvenes, es decir, de aquellos menores de 50 años, aumentó del 11.8 al 12.6%. Observaron un aumento de las admisiones de pacientes del sexo masculino y de pacientes jóvenes, como lo comentamos, al igual un aumento de las metástasis pulmonares del 3.3 al 4.1%, con disminución en la mortalidad y el estancia hospitalaria. Creo que es el primer foco rojo en un aumento de las admisiones de pacientes con cáncer colorectal y jóvenes menores de 50 años. Este es un estudio realizado en el Instituto Nacional de Cancerología que también me pareció muy interesante, acerca del cáncer colorectal en población mexicana joven, características clínico-patológicas y endoscópicas. Es un estudio de 1,576 pacientes, de los cuales 390 fueron menores de 50 años, es decir, casi una cuarta parte, y se excluyeron 76 por no tener la información completa. De los pacientes jóvenes, prácticamente hay una distribución equitativa por sexo, del 51.9 del sexo masculino. Los principales síntomas clínicos fueron sangrado y dolor abdominal, con un retraso en el diagnóstico de 8.8 meses. La mayor localización de los tumores fue a nivel del recto, del 59.2%, con una mortalidad global del 47.6%. Los mejores pronósticos los tuvieron las pacientes del sexo femenino y los tumores del colon del lado derecho. Creo que lo más importante de este estudio es que hasta el 40% de los pacientes tenían metástasis al momento del diagnóstico. Es decir, etapas 4, el 40% en pacientes jóvenes. En este otro estudio se utilizaron 3 bases de datos de Florida, y lo que ellos cuestionan es si debemos de comenzar el tamizaje a los 45 años. Es un estudio poblacional de personas expuestas a una colonoscopia entre los 45 y 49 años, comparados con los no expuestos, aquellos que no tuvieron una colonoscopia, pero sí una visita médica con controles de pacientes de 50 y 54 años. Y ellos observaron que la incidencia de cáncer colorectal por 100,000 personas por año fue de 20.8 en el grupo de 45 a 49 años con colonoscopía, comparado con 30.6 para los que no tuvieron colonoscopía, y estos resultados fueron similares para aquellos pacientes mayores de 50 años. La razón de momios de expuestos contra no expuestos se ve que sí tiene un factor protector menor a la unidad de 0.62 con una significancia estadística. Es decir, al parecer también es útil adoptar las recomendaciones de realizar una colonoscopia de tamizaje en la población
de 45 años de edad en adelante. Este trabajo me pareció muy interesante, incluso fue uno de los trabajos distinguidos. ¿Qué guías de manejo seguir? Una encuesta nacional de la conciencia de los médicos de primer contacto, y es en relación a la adopción de las recomendaciones de tamizaje para cáncer colorectal de la Sociedad Americana de Cáncer. La tasa de respuesta fue del 54%, en donde participaron 325 médicos de primer contacto, y el 77% de los respondedores dijeron estar conscientes de las recomendaciones. Sin embargo, vean que es únicamente el 27.1% reportaron que estas recomendaciones cambiaron su práctica clínica habitual. Es decir, ellos recomiendan el inicio del tamizaje de los 40 a los 44 años en el 8.8%, de 45 a 49 años del 41.2% y de 50 a 60 años del 50%. En este otro estudio se trata acerca de, el título es Una historia de dos cánceres. La resección de ganglios linfáticos significa lo mismo en cánceres de colon y recto. Y el objetivo principal del estudio fue identificar si el uso de terapia neoadyuvante disminuye las tasas de positividad de ganglios linfáticos, la etapa clínica, así como la cosecha ganglionar. Sabemos de forma habitual, las recomendaciones son que por lo menos debemos identificar 12 ganglios linfáticos en la pieza quirúrgica para decir que hubo un criterio adecuado de calidad en una resección oncológica para cáncer colorectal. Ellos incluyeron etapas 2 y 3 y estudiaron más de 38,000 pacientes con cáncer de colon y más de 21,000 pacientes con cáncer de recto. La neoadyuvancia se aplicó, aunque sabemos que esto es poco frecuente en el cáncer de colon, pero se aplicó en el 1.6% y en el 85.7% en cánceres de recto. Los autores observaron que los pacientes con neoadyuvancia tuvieron mayor probabilidad de tener una disminución de su etapa clínica y una negatividad de ganglios específicamente en cáncer de recto. Y se vio que la recolección de ganglios linfáticos en el grupo con neoadyuvancia fue menor que sin neoadyuvancia, siendo en el colon de 19.8 contra 21 y en recto de 15 contra 20. Los autores concluyen que en el contexto de neoadyuvancia, las recomendaciones con respecto al mínimo número de ganglios linfáticos no es relevante, y específicamente en los pacientes que son sometidos a cirugía por cáncer de recto. Este otro estudio es acerca del stent colónico, y lo que hicieron fue evaluar si se asociaba o no a un aumento del riesgo de recurrencia comparado con cirugía en cáncer colorectal obstructivo. Los autores evaluaron 81 pacientes y observaron que no hubo una diferencia al año en las recurrencias en los grupos con stent comparado con los dos tipos de cirugía resectiva y no resectiva. Las infecciones postoperatorias, las fugas de anastomosis y las complicaciones totales fueron similares en los tres grupos, y el porcentaje de estomas al año también fue similar en los tres grupos, y los autores concluyeron que el uso de stents preoperatorios no se asoció a un aumento en la recurrencia ni al porcentaje de estomas al año. Es decir, podemos utilizar el stent colónico preoperatorio en cánceres colorectales obstructivos sin mayor preocupación. Este otro estudio que a nosotros como cirujanos nos incumbe mucho es si el impacto de las complicaciones postquirúrgicas tienen una repercusión oncológica en cáncer colorectal en etapas 1, 2 y 3. Es una revisión sistemática de 16 estudios retrospectivos con más de 37,000 pacientes, y se observó que las complicaciones postoperatorias predicen una peor sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad y recurrencia global, todas ellas con significancia estadística. Es decir, para nosotros como cirujanos es una gran responsabilidad que los pacientes no presenten complicaciones y para no llegar a tener alguna repercusión en cuanto a los resultados oncológicos a largo plazo. Este último estudio también a nosotros nos incumbe mucho. Es acerca del uso de la proteína C reactiva como predictor temprano de fuga de anastomosis en cirugía abdominal mayor. Y lo que hicieron los autores fue determinar la proteína C reactiva y una biometría hemática entre los días 3º y 5º postoperatorios con 97 pacientes. Los diagnósticos más comunes fueron cáncer colorectal, cáncer de estómago y enfermedad diverticular.
El 23% de los pacientes tuvieron complicaciones postoperatorias, de las cuales, el 5% fueron fuga de anastomosis. Es bien sabido en nuestra especialidad que para decir que una tasa de fuga de anastomosis es correcta, debe ser del 5% para abajo, ¿no? No es aceptable tener fugas mayores del 10%. Y los autores concluyeron que el factor predictivo más significativo fue un incremento de la proteína C reactiva entre los días tercero y quinto postoperatorios, con una aceptable sensibilidad y una especificidad del 100%. Y la precisión de los otros marcadores, específicamente de los glóbulos blancos, fue baja. Es decir, si un paciente en el postoperatorio presenta un aumento de la proteína C reactiva a pesar de no tener leucocitosis, debemos de sospechar de forma inmediata la posibilidad de tener una fuga de anastomosis para una detección oportuna de esta complicación. Como conclusiones de los estudios tenemos que existe un aumento del número de ingresos por cáncer colorectal en pacientes jóvenes. Al menos en México hay un retraso en el diagnóstico del cáncer colorectal casi de 9 meses. Y algo muy importante es que hasta el 40% de los pacientes jóvenes tuvieron metástasis al momento del diagnóstico. Sabemos que la incidencia del cáncer colorectal ha disminuido realizando tamizaje en pacientes de 45 a 49 años, al menos en otros países. Creo que es parte de nuestra responsabilidad personal y hospitalaria y a nivel de la asociación de difundir el tamizaje oportuno y al parecer a partir de los 45 años. Sin embargo, el 27% de los médicos de primer contacto reportan que este tipo de recomendaciones llegan a cambiar su práctica diaria. Por otro lado, en el contexto de la terapia neoadyuvante, las recomendaciones con respecto al número de ganglios linfáticos no es relevante específicamente para los tumores de cáncer de recto. El uso de stents preoperatorios no se asocia a una mayor tasa de recurrencia ni tiene un porcentaje de estomas y tiene un porcentaje de estomas al año similares a los pacientes que son sometidos a cirugía. Las complicaciones postoperatorias en cáncer colorectal predicen peores resultados oncológicos y debemos de tener en cuenta que la elevación de la proteína C reactiva entre el tercero y el quinto día postoperatorios es el factor predictor más importante para fugas de anastomosis en cáncer colorectal. Pues muchísimas gracias nuevamente a la asociación por esta amable invitación.